Pues vamos, si les parece a ustedes, a adentrarnos en el mundo del odio, el fenómeno del odio durante los últimos años, sobre todo lo que ha recogido un estudio europeo que se ha presentado, como les digo, esta mañana en la calle Hortaleza. Alejandro González tiene algunos de los datos. Adelante. ¿Qué tal, Nieves? Pues un trabajazo, la verdad, el que se ha presentado a mediodía en Madrid. Este mapa, que es un estudio sobre delitos e incidentes de odio en el continente europeo y cómo se ha expandido entre los años 2015 y 2020. Reflexiona sobre qué es el odio y qué es un delito de odio. Ojo, porque el 60% de ellos tienen que ver con el racismo o con la xenofobia. Esta obra recoge trabajos de más de 2 años de la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa y de su oficina, donde analizan 6 países, entre los cuales está España, y una base de 80.000 datos. Lejano, que se oye fatal, tiene eco. ¿Perdón? Ay, bueno, adelante. Esta obra, como te decía, Nieves, recoge trabajos de más de 2 años de la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa y de su oficina, donde analizan 6 países, entre ellos está España, y una base de 80.000 datos relacionados con incidentes de odio. En un principio se iba a llamar radiografía del odio, pero finalmente se decantaron por llamarlo cartografía del odio, porque al final, pues lo que les ha llevado es a trazar las líneas de un mapa que es absolutamente necesario en la actualidad, donde las redes sociales también pues están muy presentes. Hablamos de una lacra que provoca cada año miles de víctimas, aunque el 90% de ellos pues no denuncia, según la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales. Sobre todo se han centrado en datos que provienen de fuentes oficiales, de organizaciones de la sociedad civil y propios de la investigación de Alemania, Francia, Italia, Hungría, Polonia y España, ya que representan a una buena parte de los europeos con distintas culturas y distintas latitudes. El objetivo lo han cumplido presentando este mapa de calor, que constituye una llamada de atención sobre los fenómenos de odio crecientes en nuestro continente, porque al final no querer ver, no querer escuchar o no querer hablar de realidades como esta supone que se invisibilice, y con este tipo de estudios lo que se trata es de entender e identificar unos datos que ayuden a ser analizados de forma conjunta y que generen políticas públicas que reduzcan el infierno, Nieves, que verdaderamente supone el odio en la sociedad. Pues ya está entre nosotros la eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa. Hola, Maite, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, qué ganas de oír la voz otra vez de Maite aquí entre nosotros. Hoy en la presentación ha estado acompañada por el catedrático de psiquiatría Enrique Baca y por el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. Antes de hablar del mapa de calor del odio en Europa, me interesa saber quiénes son los que odian. Maite, ¿quién está odiando? ¿Quiénes son los odiadores? ¿Se les puede señalar? No es difícil inducir a tener dogmatismos o tener prejuicios. Eso es lo primero. Un trabajo intensivo, por ejemplo, en redes sociales, se generan comunidades de odio. Eso habéis estado hablando de ello haters, un poquito antes. Claro, sí. Claro. Efectivamente. Pero lo que se genera y que parecía inocuo en Internet tiene efectos en el mundo real. Porque al final todos nosotros tenemos una parte de vida muy en las redes, ¿sí?, muy en Internet, por distintos motivos, porque usamos aplicaciones, por 1000 cosas, y eso tiene una significación después en nuestra vida diaria. Porque, claro, si te acostumbras a insultar o a acosar en ese sitio donde es anónimo, luego estás más desinhibido de cara a que eso aparezca en tus comportamientos con otros seres humanos reales que tienes presencialmente delante. Nos preocupaba mucho desde el año 2015 el ver que había una cierta naturalización de discursos de hostilidad, de prejuicio y de intolerancia, y sabíamos que ese tipo de cosa terminaría generando más fenómenos de violencia directa, de violencia real, que no fuera vandalismo, sino que fuera violencia hacia personas. Y por eso nos decidimos en este mandato a trabajar toda esta parte. Un 25% de los casos que hemos reseñado, que son 32.000, más de 32.000 casos de fuentes de los datos oficiales y 6.000 de datos de organizaciones civiles, un 25% son ya ataques físicos. Caray. Si le parece, Maite, sé que han analizado 6 países, España está entre esos países. Si tenemos que hacer una escala de calor de odio, ¿dónde está España? ¿Está entre los primeros, entre los últimos?
Aquí interesaría estar entre los últimos, pero ¿qué nos dice usted, Maite? Bueno, que puede haber una imagen falsa, porque lamentablemente, como es un fenómeno infradenunciado o infrarrepresentado, a veces donde más hay denuncia, o sea, donde las personas, pues o bien por discapacidad han sido atacados o por aporofobia, pues estas personas indigentes que no tienen quien las defienda, que han sido atacadas, o bien un niño romaní en Italia que ha sido atacado, si eso no se denuncia, no aparece. Uh-huh. Y el fenómeno de la infradenuncia es muy grande. De hecho, en Polonia y en Hungría tenemos muchísimos menos casos, pero es porque después de habernos buscado los datos oficiales, de haber mirado en organizaciones civiles, de haber contactado con periodistas, lo que nos hemos encontrado es que no hay gafas de ver. Claro, entonces hay menos casos, claro. Claro, sin embargo, en Francia y Alemania aparecen muchos más, pero también en el caso francés tienen unos mecanismos de denuncia de racismo y xenofobia, solo para este caso de racismo y xenofobia, muy desarrollado, en que ya la administración está organizada de tal manera que operadores policiales, judiciales y el Estado están, y las organizaciones civiles están en red. Entonces, claro, salen más datos. O, por ejemplo, en España, que el movimiento asociativo de la discapacidad es tan importante, hay más denuncias de ataques a personas con discapacidad que en ningún otro lugar. ¿Por qué hay más o porque realmente no sienten vergüenza, saben que es su dignidad la que ha sido atacada y tienen personas que están con ellas para poder hacer las denuncias? Esta es la primera fase del trabajo. Bien. Hemos conseguido hacer comparaciones, pero no nos atrevemos hacer rankings. La siguiente fase. Bien. No. Maite, si estamos hablando de que el mundo de la discapacidad es la que está sufriendo mucho odio, también sabemos que hay mucha intolerancia política en España frente a otros países que a lo mejor tienen más racismo, ¿no? Como es el caso de Italia. Esto de la intolerancia política resulta que no hemos avanzado nada en la democracia, Maite. Digamos que tenemos unos observatorios a partir de, sobre todo del año 2017. Nosotros hemos pasado décadas de intolerancia política y de violencia política. Hemos tenido terrorismos cruzados. Eso es. Nos ha costado décadas quitarnos unos esquemas de odio, una subcultura de odio que en el País Vasco y en Navarra todavía persiste en parte, no tan nociva, pero discursos de odio siguen saliendo. Lo que le pasó el otro día a Consuelo Ordóñez por ser víctima del terrorismo y atreverse a hablar y a pasear por Pamplona. Tenemos ahí elementos de fondo que están latentes, ¿no? En Cataluña, desde el año 2017, hay unos observatorios que empiezan a ver elementos de intolerancia política muy serios e incluso apuntan a la hispanofobia. Nosotros lo que hemos hecho es, lo que los observatorios de la sociedad civil indican, los hemos traspuesto a la gran base de datos. Pero no hemos entrado a juzgar la calidad de esos datos. Pero sí que intuitivamente uno que es español sabe que en España tenemos mucha hostilidad política y que además ahora los incidentes de odio que nos deberían unir, porque el que a una persona le torturen por ser indigente. Es que ha habido un asesino múltiple durante la pandemia que mató a 4 personas. Es que hay que leer los casos del libro para darse cuenta de una niña torturada con componentes de xenofobia. Es que tenemos 3 niñas gitanas que murieron quemadas vivas en la caravana en Italia. Es que tenemos incendios con familias dentro de niños. O sea, tenemos cosas en Europa que han pasado que son terribles, con componente de motivación social, de intolerancia pues por raza, por etnia, por política. O sea, tenemos muchas cosas que tenemos que mirar en este libro, pero claro, los españoles sabemos que llevamos ahí un componente de hostilidad que ha crecido en los últimos tiempos, porque en lugar de ante ese tipo de hechos, pues por ejemplo, un crimen que tiene un componente homofóbico, en lugar de unirnos, hemos tenido también polarización ideológica y de echarnos unos a otros a la cara ataques o responsabilidades. O sea, tenemos que aprender que la dignidad humana es la que es atacada en cada una de las motivaciones, sea de intolerancia política, sea de homofobia, sea de racismo, sea de antigitanismo, sea contra personas por discapacidad o por ser indigentes. O sea, todas estas cosas lo que nos deberían es como sociedad unirnos
para que haya lo menos posible, para que podamos hacer reproches penales o reproches sociales, para que se dé menos, para que no se sientan impunes los que puedan pensar en hacer barbaridades así. Sería lo deseable. El libro saca del anonimato, como escuchamos a Maite, a muchas víctimas a las que vamos a poner nombre y apellidos. Está conmigo Carmen Chumarín, está Javier Gallego. Os pido rapidez para que Maite pueda contestarnos a cuantas más preguntas. Maite, Adelante. seguramente, evidentemente, para hacer estadísticas lo que hacen falta son datos, pero cuando se han nombrado los 6 países en los que ustedes han hecho el estudio, yo me he quedado con el nombre de Hungría y, vamos, me parece sorprendente que no esté en primerísima línea absolutamente de todos estos delitos de odio, porque, vamos, allí más xenofobia, más racismo, más absolutamente datos que avalan todos estos crímenes. En principio, vamos, desde las declaraciones del gobierno hasta las cosas que suceden en su sociedad, yo no sé, ¿verdaderamente es porque no está denunciado o porque creen ustedes que Hungría...? Efectivamente, hay infradenuncia. Y piensa que en una sociedad como la húngara, en que ni los medios de comunicación reflejan incidentes de odio, Claro. que hemos trabajado con periodistas húngaros. Y ahora, ya con los datos que tenemos, vamos a intentar entrar a través de diputados húngaros, vamos a intentar tener unas redes que nos permitan ver si son posibles la organización de observatorios. Uh-huh. Pero es que imagínense, en una sociedad que es tan homófoba, tampoco se van a atrever. Muchas personas están en la clandestinidad. Está claro, ¿no? La verdad Por es otra que... parte, Sí. Adelante. Sí. ante elementos de antisemitismo, es que ayer o antes de ayer, ha habido una de esas grandes concentraciones nacionalistas en Hungría de ultraderecha neofascista y hablaban contra los judíos. No es el primer año que sucede. Y las reacciones del gobierno son ambivalentes porque, por una parte, no quieren quedar mal con los elementos de antisemitismo, pero, por otra parte, las flechas cruzadas en un momento final de lo que fue la Segunda Guerra Mundial asesinaron a muchísimas personas en el Danubio. Está claro. Maite... Y esas personas, ahí hay una herencia histórica que algunos están reclamando ahora, entonces es ambivalente. Y en todo lo demás, en lo que se refiere a Hungría, lo que tenemos es datos oficiales muy pocos, y hemos puesto todo lo que tenemos según la OSCE. Hemos buscado por organizaciones de la sociedad civil, y están las fuentes abiertas, usted lo va a poder mirar, o sea que todo está a la entera disposición de expertos, periodistas o ciudadanos interesados. Y hemos trabajado también en fuente abierta para buscar con periodistas el máximo posible. Creemos que falta mucho por encontrar, pero hemos hecho un estudio cualitativo. Usted va a poder leer lo que hemos encontrado, lo que hemos puesto y cómo hemos ido escarbando entre las realidades que sí que hemos encontrado. Maite, llegan las noticias. Tenemos 3 minutos que vamos a aprovechar, Javier. Rápidamente, Maite, un abrazo antes de nada. Y volviendo a España, a mí me sigue sorprendiendo mucho que cuando hablamos de que aquí se ha normalizado en el País Vasco y en Navarra y que hay democracia, y los datos son los datos. Y los delitos de odio en España, la mayoría son en esas 2 comunidades, son las comunidades con más delitos de odio y, por supuesto, ideológicos. Mi pregunta es, usted que ha sufrido de cerca el terrorismo, ¿hemos pasado página de verdad o sigue habiendo totalitarismo en ciertas zonas de España? Vamos, estamos en una época de postterrorismo y además un postterrorismo que, digamos que los que ahora son los herederos políticos de lo que fue ETA, de lo que fue todo ese movimiento político y terrorista, hicieron o sea, condenaron a futuro, pero no han deslegitimado el pasado. Entonces, claro, eso genera unas situaciones muy ambivalentes. Los resultados no son los más satisfactorios y sigue habiendo, cuando se rasca, en ciertos momentos, cuando un partido político constitucionalista va a un terreno que ellos piensan que ellos son mayoritarios, el derecho de las minorías ahí no existe, ahí machacan y les sale ese rango de pensamiento intolerante o de elemento incluso como xenófobo, ¿no? Ese elemento identitario excluyente. Tenemos 2 asesinatos de motivación política, por intolerancia política entre 2015 y 2020, pero uno es de motivación de ultraderecha y otro es de motivación de ultraizquierda. O sea que tenemos 2 casos, uno en Málaga y otro en Zaragoza, al señor que mataron porque tenía unos tirantes
de la bandera española, y en el otro caso es una persona de extrema derecha absolutamente radicalizada y enloquecida que asesina a otra persona. Pero efectivamente donde más se acumulan los elementos de hostilidad que pueden dar lugar al siguiente paso, que es la intolerancia, y de esa intolerancia política, cuando se ve al otro, al que piensa distinto, como un enemigo, el paso a la violencia está cerca. Maite, a mí personalmente, estoy segura que a los oyentes también nos encanta escuchar cómo trabaja, cómo se esfuerza en cosas como esta, que creíamos que ya hay cosas que las teníamos superadas y nos damos cuenta que no, con este trabajo que ha presentado con un catedrático de psiquiatría y con el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. Hablaremos largo y tendido, Maite, aprovechando su estancia en España. Queremos saber más del odio, pero nos ha quedado claro que está profundamente arraigado. Así que, Maite, gracias una vez más y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias.